Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, te doy la bienvenida una vez más a este podcast A Corazón Abierto. Hoy con el episodio número 21, donde vamos a tocar un tema que creo que forma parte de la vida de cada ser humano. Y es un tema que creo que especialmente a los jóvenes nos encanta tocar, nos encanta hablar de eso, nos encanta que nos enseñen sobre ese tema. No por nada es que todas las series, las películas, los videos, todo casi siempre giran en torno a eso, ¿no? Y es sobre cuando el corazón late, sobre cuando el corazón empieza a sentir algo por alguien, ¿no? Porque Dios nos diseñó de esa manera, porque no es algo que está mal. Somos cristianos y en el diseño de Dios está que un día podamos formar una familia, que un día podamos unirnos a una persona y vivamos ese diseño original desde el principio que Dios creó. La palabra del Señor dice que Dios dijo, ni siquiera fue Adán que fue y le dijo, oye Dios, créame por favor una pareja. No. Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es algo tan hermoso como Dios diseña todo, pero ¿sabes qué? Así como Dios se encarga de crear, lo que el enemigo se encarga de hacer es de deformar. Lo que Dios crea, al enemigo le gusta deformar, al enemigo le gusta distorsionar, al enemigo le gusta boicotear todo eso. Pero qué bueno es Dios, que Dios crea. El enemigo deforma, pero Cristo transforma, pero Cristo reforma, pero Cristo lo hace todo nuevo, pero Cristo en su infinita misericordia, todo eso que el enemigo ha querido destruir, todo eso que el enemigo ha querido boicotear, el Señor lo crea y lo hace en algo hermoso, en algo de bendición, en algo que le trae toda la gloria y toda la honra a Él. Y es tan cierto cuando la palabra del Señor dice en Jeremías, engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier otra cosa. Es por eso que cuando escuches esta frase que es tan de moda en el mundo, sigue tu corazón, no lo sigas, porque es lo peor que puedes hacer en esta vida, porque el corazón es muy engañoso, el corazón es muy perverso, el corazón es muy egoísta. Al corazón no le gusta pensar en otros, solamente piensa en uno solo. ¿Y cuántas veces? Y te lo digo no señalando, sino porque yo también me he visto en esa situación. Mi corazón engañoso, cuántas veces nos habla la palabra acerca de las pasiones desordenadas y todo eso. Y ni tú ni yo somos como ajenos a eso. Todos pasamos por esas luchas, todos pasamos por esas pruebas, todos pasamos por esas tentaciones y yo no sé si tal vez tú te puedes identificar también que a veces hemos caído en esa piedra y el enemigo utiliza esa culpa para decirte que ya no puedes más, que ya no tienes un futuro, especialmente si tienes un contexto cristiano o religioso, es como que ya no hay nada para ti, ya te equivocaste, ahora se te arruinó toda la vida por completo, ahora no hay esperanza para ti, ahora nadie te va a querer, y te llena de tanta condenación que hay gente que se ha sumido en esa condenación y hasta el día de hoy no pueden salir de eso. No pueden salir de eso y no pueden vivir de acuerdo al diseño que Dios creó para sus vidas. Pero sabes que hay un versículo hermoso en la palabra que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es cierto, tomamos malas decisiones y según la lógica deberíamos vivir toda nuestra vida acarreando todas esas maldiciones. Pero es por eso que vino Cristo, para lavarnos con su sangre, que nos da nuevas oportunidades, que nos llena de su gracia y nos ayuda a seguir y reforma y transforma todo lo que el enemigo quiso destruir y todo lo que el enemigo quiso acabar. Y es por eso que hoy quiero tocar este tema tan importante que es el corazón, que son los sentimientos. Por ahí siempre escucho a los pastores cuando hablan de esto, siempre dicen que la segunda decisión más importante en tu vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida, quién va a ser tu compañero de vida, quién va a ser tu compañera de vida. Es una de las decisiones más importantes después de decidir dónde vas a pasar tu eternidad. Entonces es decidir con quién vas a pasar tu vida en esta tierra. Qué importante. Es por eso que hoy están aquí con nosotros. La verdad que son personas muy especiales para nosotros, una pareja de pastores. Ya han conocido a su hermana.
la pastora Damaris Ceballos. Ahora hemos traído al hermano, porque son una familia de mucha bendición. Y también ellos son pastores de una pequeña, bueno, no voy a decir pequeña porque no es pequeña, de una iglesia aquí en Cochabamba, de Quintanilla Siloé, del Movimiento Misionero Mundial. Han conocido también a una de sus ovejitas, Zaira, la pastora Zaira. Ella es ovejita, ha sido ovejita de ellos también, para que vean que el ministerio que Dios les ha dado no es solo un ministerio que se queda quieto, sino que ha dado fruto y está dando fruto. Y eso es lo hermoso que Dios hace. Pero sabemos que detrás de cada siervo de Dios, y no solo siervo de Dios, detrás de cada persona hay una historia, detrás de cada persona hay un testimonio. Hay muchas veces cicatrices, dolor, cosas que suceden en la vida, pero que ahora no nos traen vergüenza, sino traen gloria a Dios por todo lo que Él hace, incluso a través de nuestras equivocaciones, de nuestra carne, que por favor seamos honestos. Ninguno, ni tú ni yo somos abstentos a esto, nos equivocamos todos los días. Entonces, pastores, bienvenidos al programa A Corazón Abierto. La verdad que yo estaba esperando este episodio, de verdad que sí estaba esperando este episodio. Creo que Dios no solamente va a hablar a la audiencia, sino que me siento muy expectante porque siento que va a hablar a mi vida también. Incluso hablando detrás de cámaras, ya sentía como Dios estaba hablando a mi vida. Y a veces cuando el enemigo se levanta es porque la bendición es más grande todavía. Entonces, bienvenidos al programa. Quiero que se presenten un poquito, nos digan quiénes son, sus nombres, porque no he dicho sus nombres, perdón. Y que nos comenten un poquito sobre eso. Annelies, es un gran privilegio ser parte de Corazón Abierto. Aunque no creas, ya de entrada sentimos un poquito de temor, por lo menos yo siento un poquito de temor porque siento que mi corazoncito va a ser abierto, porque de eso trata. Gracias a Dios, servimos a Dios en la obra del Movimiento Mundial en Quintanilla Siloé. Ya vamos casi alrededor de 12 años y medio sirviendo al Señor Jesucristo aquí en Cochabamba. Dios nos da este privilegio de poder ser parte de tu programa juntamente con mi querida esposa Julia Flores. Estamos casados 16 años y hay unos cuantos meses vamos a cumplir 17 años este hermoso año. Nos ha regalado el Señor Jesucristo un hermoso hijo que, bueno, ya es un adolescente y estamos haciendo todo lo posible para poder, pues, ser una familia que en todo aspecto podamos, pues, seguir el ejemplo de Cristo y que podamos transmitir todo el ejemplo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Sin embargo, pues, resaltar, somos una pareja tal vez de jóvenes con un hijo muy adolescente que creo que cada paso que damos, pues, es una experiencia nueva para nosotros. Y aquí estamos, Annelies, para poder hablar. Entraron al quirófano ya. Pastora. A ver, es un gusto poder estar en el programa Annelies. Verdad que el programa ha sido de mucha bendición. Yo de igual manera he ido siguiendo y de verdad que ha sido de mucha bendición los testimonios. Esperamos pues que nuestra vida sea también de testimonio para otras personas, para otros jóvenes que quizá van a cometer o han cometido los mismos errores que nosotros hemos cometido en nuestra juventud. Así es, pero aquí estamos para avergonzar al enemigo, para traer gloria a Dios. Y tal vez, yo sé que tal vez hay personas que están en esa situación y el testimonio de ustedes va a ser como un aviso de decir, no por ahí. Y también sí por ahí, porque sé que también han tomado buenas decisiones en su vida. Entonces, quiero que nos cuenten un poquito sobre cómo se conocieron, que comience esta historia de amor. Bueno, a ver, el tema de conocernos fue tal vez de una manera sorpresiva. Quiero resaltarte, Annelies, que yo vengo de una cuna cristiana. Vengo de una familia desarrollada en una congregación, en una iglesia. Yo he atravesado, por ejemplo, por las diferentes aulas de las escuelas dominicales y puedo hasta resaltar algunas maestras que me han formado también, entre ellas, por ejemplo, con todo respeto, la pastora Glenny Jaldín ha sido mi maestra en alguna ocasión. Otras en Santa Cruz que estaban en aquellos tiempos, Nora Acosta. Bueno, he pasado por diferentes etapas a tal punto que, bueno, en la iglesia he aprendido muchísimo, pero llega una etapa donde pues me aparto del Señor Jesús y creo que una gran parte de personas a veces se encuentran con este tipo de situaciones, el de decir, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en la iglesia? Estoy derrochando tal vez la diversión que debo de disfrutarlo. Y esto a causa
a consecuencia de que a veces las amistades pues te tienden con ese tipo de consejos. A la edad de unos 14 años y medio, exagerando 15 años, yo empecé a meterme en el ámbito laboral y conocí muchas personas, amigos, que me aconsejaban de esta manera. Disfruta tu vida, ve a discotecas, vamos a tomar, salgamos, hagamos esto, hagamos lo otro. Y esto influyó mucho en mi vida personal. Y en esta parte del apartamiento hacía lo posible para poder yo también asistir a la iglesia. Lo que algún momento mi esposa decía, siendo sinvergüenzas porque somos una cara en otra y con la otra cara pues estamos a veces en la iglesia y ese tipo de personas bueno, existen, están Sí. dentro de las iglesias. Y yo era una de esas personas hasta que un día en la iglesia pues nos visita Julia Flores, la muchacha nueva en la congregación. No la quitaba de la mirada, bueno, de mi mirada, porque era una muchacha que desde el momento que la vi se ganó mi... Amor a primera vista. Creo que sí. Sí, es verdad. Y la atracción fue tan fuerte que dije qué simpática, qué bonita. Yo solo esperaba que sea de Sucre, porque si es de otro lugar, pues no tenía opciones. Entonces, al final del servicio, resulta que ella vino como invitada de una de mis familiares, una prima para ser específico. Y me la acerco con el pretexto de hablarle a mi prima y aprovecho para saludarla, para hablarla. Y ese día, pues, la pregunté dónde vivía, dónde estudiaba y me dio esos datos. Mira, resulta, Annelies, que mi esposa había crecido, había nacido, había desarrollado toda su vida hasta esa etapa de su edad en mi zona, en mi barrio, pero nunca la había visto yo a ella. Y yo era pues un amiguero que andaba por ahí, por todo lado, y nunca la había visto a ella. Fue mi sorpresa grande. Otra coincidencia que de repente puedo resaltar es que había estudiado también en el colegio donde yo estudiaba. Durante 2-3 años había cursado. Y otra coincidencia es que yo estaba en promoción y al lado había otra aula y era octavo y estaba cursando ella en octavo. Estaba muy cerca de mí, pero bueno, al final de cuentas no la conocí en el colegio, no la conocí en el barrio, pero la conocí en la iglesia. Imagínese. Vino como invitada y el flechazo llegó a mí. Bueno, permítanme ese término, llegó el flechazo a mi corazón y la hablé ese día sin que sepa ella, como me comentó que estudiaba en un instituto, María Auxiliadora. Yo me fui al instituto a parar al día siguiente, lunes. Todo conquistador el pastor. Me fui a parar para poder pues tener un poquito más tal vez de conocer, entablar una amistad. Y empezó así por lo menos el tema de conocernos. Pastora, yo quiero saber su lado de la historia, porque de cada historia hay dos caras, ¿no? El lado del pastor y el lado suyo. Cuenta ¿Cómo la fue verdad. para ustedes? Para mí, mira que ha sido tan diferente la crianza que uno tiene como persona. Mi esposo ha tenido una crianza diferente a la mía. En el mío, por ejemplo, era muy distinto, muy diferente, absolutamente metida en las cosas del paganismo, o sea, no conocía de un Dios en sí, nadie me había hablado. Y para mí como persona estábamos tal vez pasando momentos difíciles, tal vez tenía necesidad de poder conocer a alguien, tal vez a veces no pensando, yo misma me respondo y digo, tenía necesidad de tal vez afecto, tenía necesidad de que alguien esté a mi lado. Entonces, para mí ha sido muy, 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 muy difícil en la vida, en mi adolescencia, por ejemplo. Ha sido muy difícil, pero como dice mi esposo, he llegado a conocerle en un día como cualquiera. Necesitaba que alguien me ayude en mi trabajo y la prima de mi esposo estaba en un curso muy superior. Entonces yo le decía a ella, ¿no? Por favor, me ayudas mi trabajo, tengo que hacer este dibujo y yo no lo puedo hacer, por favor, me ayudas. Ella me dice, lo vamos a hacer, pero vente a tal hora. Y voy y justo ella me dice, te cuento que no voy a tener tiempo, tengo que ir a la iglesia, acompáñame. Y yo no quería ir, siendo sincera, yo no quería ir porque no había ido nunca a una iglesia. Y yo decía, o sea, yo te acompaño, pero
con la condición de que tú me ayudes a hacer el trabajo, porque yo necesito entregar este trabajo a la maestra, por favor. Entonces ella me dice, ya, volviendo lo hacemos. Y pues entré a la iglesia y para mí era raro. Todo, ¿no? Absolutamente. Claro. En vez de que ellos oraban y yo abría mis ojos, mientras más estaba observando qué es lo que hacían, qué había, por qué se llamaba una iglesia y todo eso. Y yo veía de fondo a un muchacho, bueno, que... Tocando la batería. Tocando la batería, que no me dejaba de mirar. Hasta llegaba a intimidarme de decir, ¿por qué me está mirando tanto? Se dio cuenta. Claro, me está mirando tanto, está raro esta situación, o porque soy una persona nueva. Me acuerdo que hasta me fui con mis cartulinas, porque estaba agarrando mis cartulinas, tenía que hacer un mapa mundi grande y no podía hacerlo yo. Entonces yo me sentí que me miraba y para mí me era raro. Y al final, como dice mi esposo, llegó al final de la iglesia, todos se despidieron y ahí él vino y me preguntó, hola, ¿qué te llamas? ¿Dónde vives? Y yo dije, todo un evangelista. Se volvió evangelista en ese momento. Y yo dije, qué cortesía, wow, los hermanos de la iglesia son sociables, son personas que te hablan. Yo dije que nadie me va a hablar y así, y ahí empezamos empecé a conocerle. Pero ¿cómo fue su reacción cuando salió del instituto y lo vio parado ahí? Yo estaba, hasta eso me acuerdo tan bien, ¿no? Que estaba parada, yo siempre llegaba temprano, y estaba parada y yo le veo subir al mismo lado donde yo estaba y me dice, hola, me dice, ¿cómo estás? Hola, y él me pregunta, ¿dónde es tu curso? Aquí, de mi al lado. Y ahí empezamos a hablar, empezamos a conocernos, bueno, empezamos tal vez a tener charlas, acercamiento. A conocerse más. Sí, y bueno, yo pienso que la primera vez que yo le conocí a mi esposo fue en la iglesia. Claro, imagínense, como dice el pastor, no fue ni en el barrio, que eran vecinos prácticamente, no fue en el colegio, que las aulas estaban lado a lado, sino que fue en la iglesia. Por eso digo, es de Dios. Pero algo que yo te puedo resaltar, Annelise, es que nosotros nos conocimos muy a temprana edad. Sí. Éramos, para ser un poquito específicos, inmaduros físicamente. Claro. Algo que también puedo resaltar en lo mío es que yo, como me metí al mundo a la corta edad, empecé a madurar un poquito más. Claro. Me empezó, por ejemplo, a mí mostrar la sociedad de una distinta forma. La diversión, todas las cosas que viví en ese tiempo me hizo despertar un poquito más. Es más, a propósito, resaltar que yo estaba trabajando de seguridad a mi corta edad, de 15 años trabajaba de seguridad, y eran los muchachos del grupo de seguridades o de la empresa, me cuidaban, pero esto me ayudó a sociabilizar con personas adultas, casadas, y eso me hizo despertar mucho más a mí que de repente... Que lo expusieran a ambientes de personas adultas. Exactamente, y mucho más que mi esposa. Porque esos tiempos de los que te hablamos ahora, yo tenía, por ejemplo, 15 años y medio, 16, y tal vez un poquito más ya avanzado, pero mi esposa, esa vez que nos conocimos en la iglesia, yo ya había salido, por si acaso, de la promoción, ya estaba estudiando bioquímica, medicina, bioquímica. Tenía, para ser un poquito más exacto, unos 17 años y medio, casi llegando a los 18 años. Mi esposa tenía 15 años y medio. Nuestro noviazgo de nosotros, el tema de conocernos, fue muy distinto. O sea, no te puedo resaltar tal vez cosas muy bonitas. Creo que tampoco mi esposa puede resaltar cosas muy lindas que hemos pasado en el noviazgo. Porque ella era muy cerrada, y entiendo, porque no era una muchacha abierta, no era una muchacha despierta. Mientras yo sí había despertado. A mí, por ejemplo, yo pedía consejos, estoy enamorando a una muchacha, ¿qué le digo? ¿Dónde la llevo? Pero no pedía consejos en la iglesia, obviamente. No, nunca. Sino consejos del exacto. mundo. Y con decirte que en la iglesia, lastimosamente, esos tiempos, pues tampoco había una sociedad de jóvenes con los cuales poder socializar. Aparte, hablar de eso era como un poco tabú, ¿no? Exacto, era un poquito
como que prohibido directamente, ¿no? Lo que tú dices como un tabú. No sé, no se tocaban esos temas. Y que aparte ahora, a la edad que estaban ustedes, o sea, era como peor que todavía. no pueden pensar ni pensar en esas cosas. Peor todavía, ¿te das cuenta? Entonces, usaban una frase, permíteme resaltar o transmitir, aunque sea vulgar. Decían, no sabes ni limpiarte tu moco, pero estás pensando por si acaso en un novio, en una novia. Exacto. Y era un poquito medio... Uno no tenía la libertad de buscar consejo en la iglesia porque medio que ya te hacías la idea de qué te iban a decir, ¿no? Exacto. Tenía un pensamiento distinto Ajá. y buscaba ese tipo de consejos yo afuera. Ujú. Y mis amigos me decían, te cuento que le puedes llevar a comer unas hamburguesas y después de las hamburguesas la llevas a tomar un refresco y de eso pues la abrazas, le das la mano, le propones que sea tu novia, si es que no lo has hecho. O sea, me daban ese tipo de Claro, consejos. los consejos del mundo. Yo siempre la he propuesto a salir en la etapa de conocernos, siempre la he propuesto a salir. Salgamos, Julia. Siempre me decía, no puedo, no puedo. Las únicas veces, Annelies, que yo la veía a ella y era mi oportunidad de poder conquistarla o de poder estar cerca de ella, era solo por la noche, recogerla en el instituto. Nada Única, más. nada más. De día nunca quería verse conmigo. Hasta llegué, aunque sea doloroso para mí, no pierdo nada. Hasta llegué, por ejemplo, a pensar de que ella solo me quería cerca de ella por intereses y no porque de verdad había un afecto de atracción. Porque yo les comentaba y les decía a mis amigos, no quiere. Y me decían, entonces, estás perdiendo tu tiempo. Una muchacha que no te quiere, no te ama, porque cuando te quiere, te ama, te acompaña. No, déjala. No la sigas insistiendo. Hay otras. Estás perdiendo tu tiempo, me decían. Entonces, pero yo tenía algo con ella. O sea, con todo respeto que con otras personas nunca la había hallado. Tenía algo con ella. Algo especial. Algo especial. En su tiempo no podía decir que era propuesto de Dios, pero ahora sí. Pero tenía algo, me enamoraba algo de ella, me hacía sentir, me hacía volar a 1000 por hora, por si acaso, algo de ella. No sentía mariposas, sentía dinosaurios en su estómago. Peores cosas tal vez. Es más, yo como su esposo puedo decir es que para mí no había otra muchacha más simpática que ella. Y intentaba. Y esta parte del noviazgo y la parte de conocernos fue tan distinto, porque yo no puedo resaltar cosas bonitas, decir, sí, un día salimos y hablamos de nuestros propósitos, proyectos, dijimos que vamos a tener un hijo, vamos a formar así nuestra vida. No puedo contarte nada de ello, porque nuestro noviazgo de nosotros fue muy distinto. Pastora, ¿usted por qué no quería salir? ¿Por qué le ponía tantas trabas? Mira que en un principio yo como persona decía, yo jamás voy a salir con un cristiano. Y yo decía, tenía una prima que ella me decía, ay, te está pretendiendo tal persona. Y yo le decía, no, yo no voy a salir con un cristiano porque yo en mi pensamiento de joven y mis papás también me habían metido esto que los cristianos son malos, los cristianos son los peores, esa situación, ¿no? Entonces yo decía, con cristianos yo jamás. Entonces yo iba contando, por ejemplo, de esto, ¿no? Que nos conocimos, ya le vi en el colegio a él y le saludé, pero después llegamos a no vernos, ha pasado 3 meses y ya esa relación, pensé que esa amistad había terminado y volvimos a vernos y él me dijo, no soy ya cristiano, me dijo él. Yo ya no soy cristiano, yo ya no tengo nada que ver a la iglesia. Y yo le decía, no, a mí me gusta bailar, a mí me gusta salir, pero como era tan jovencita, tenía 16 años, me daba temor de que alguien me vea, por ejemplo, que yo tenía un novio, que yo estaba con un muchacho. Siempre que él me invitaba, como él lo dice, no lo aceptaba. Y nuestro noviazgo ha sido tan raro y tan diferente que jamás nos agarrábamos de la mano tampoco. Yo iba adelante, él iba atrás, él al lado, éramos como amigos. Parecía una relación, por ejemplo, familiar. Es como si yo era su hermano mayor y ella era mi hermanita menor, porque nunca había ese afecto de agarrarse las manos o algunos cariños, caricias, jamás. Y es más, a mí me preguntaban muchas personas, ¿es tu hermanita? Decía, sí, es mi hermanita que me estoy haciendo
crecer y cuidar para mí. Y a mí de la misma manera. Y me preguntaban, ¿y quién es él? Y yo le decía, es mi primo. O sea, manteniendo todo en secreto. Esa no me la sabía. Ha sido, pero momentos en que tal vez nosotros como jóvenes pensábamos que estábamos haciendo lo correcto, o sea, nos hemos apresurado de tal manera que no hemos podido tal vez vivir nuestra juventud a pleno, porque tal vez no había quien a mí que me aconseje, ni a él pueda aconsejarlo, pero ha sido, ¿cómo se podría decir? Ha sido en nuestra vida, yo personalmente he sentido que me he apresurado de tal manera que no he vivido etapas que yo tenía que vivirlo. Entonces, como mi esposo decía, ¿no? Ella estaba en octavo, sí, él estaba justo, le conocí casi en la promoción a él. A él le habían metido al colegio muy jovencito, por eso que tenía 16 y estaba en la promoción, y yo tenía casi 15 y estaba en octavo, porque a mí me habían metido a la escuela muy grande. Y él muy pequeño. Sí, y yo pues tenía compañeras, por ejemplo, o sea, compañeras de 14 años, y pues yo me comportaba como niña, no me comportaba como una persona mayor, y en cambio a él se comportaba como una persona mayor siendo pequeño. porque Sí. estaba con compañeros mayores que él. Entonces yo pienso que él despertó con decirte que yo no sabía, por ejemplo, muchas cosas que he ido aprendiendo. A veces digo, era tan inocente, era tan niña, que a veces me he metido en cosas de mayores, ¿no? Ujú. Siendo adolescente, pensando que todo lo podía hacer, y realmente ha sido muy difícil. ¿En qué momento llegó su relación a un punto de quiebre? Bueno, ya cuando nosotros empezamos a conocernos un poquito más, es más, algo que yo tenía muy presente, tú mencionaste hace un momento, Annelies, algo que creo sería muy oportuno tocarlo, el tema de que dentro de la iglesia no se hablaba este tema de noviazgos, Ujú. tampoco dentro de casa. Tampoco Wow. se hablaba ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tengas un novio, tengas una novia, reacciona de esta manera. Mira, yo vengo, Annelies, aunque sea tal vez algo muy extremo, pero yo vengo de una familia donde mis padres nos habían enseñado que, por ejemplo, el agarrarse las manos Ujú. es ya por si acaso para que quede parte como de tu familia, como si fuera Como tu que ya te tienes novia. que casar. Exactamente. Ahora, un beso, a mí me enseñaron, por ejemplo, que embarazaba. Yo he vivido, por si acaso, hasta los 15, 16 años engañado. Wow. Por eso yo no me dejaba agarrar con nadie, pero cuando yo comienzo a despertar, pues yo quería con ella sí agarrarme la mano. Ahora, nunca le he preguntado a mi esposa en todos esos 17 años, de repente tal vez también viene de ese tipo de condición familiar o costumbres, porque ella nunca se dejó agarrar conmigo la mano, peor un abrazo, peor un beso. En el mundo era una muchacha respetable. Sin embargo, nos conocimos un poquito más, comenzamos a entablar la relación un poquito más, Ujú. y llega una etapa donde pues ella también accede a muchas cosas, como por ejemplo, todo en la noche, porque salía del instituto en la noche a eso de Porque las no quería 9. que nadie le vea. De día nunca he tenido, por si acaso, tal vez algún momento donde pueda recordar encuentros, salidas, paseos. No tengo muchos. Todo en la noche. Tenía un noviazgo nocturno. Era un noviazgo nocturno. De noche era una y de día era De otra. día era otra. Pero bueno, empieza a acceder en muchas cosas, por ejemplo, como accederme, digamos, a que le invite una hamburguesa. Ujú. Nos acompañábamos. Pero va entrando más en confianza. Entrando un poquito más de confianza, hasta que en una oportunidad igual decidió ella salir conmigo de día. A ella le gusta, por ejemplo, el tema del fútbol, ir a ver al estadio. Ah, En cambio, a mí no. Me gusta jugar, me gusta el deporte, pero no me gusta ir a ver. Me gusta que me vean. Y mi esposa le pregunté, ¿qué te gusta? Porque le preguntaba, ¿vamos a tomar un refresco? No. ¿Vamos a comer? No. ¿Salgamos aquí? No. Entonces me tocó preguntarle, decir, ¿qué te gusta? Y ahí me dijo, me gusta a mí ir a ver al estadio partidos de fútbol. fútbol. Perfecto. Este domingo juega Universitario con Wister. Vayamos a ver. ¿Sí? ¿Irías? Sí, vamos. Perfecto. Quedamos un sábado.
por la tarde, a las 3 de la tarde, de día. Resulta que yo la estoy esperando y nunca llegó ya. Nunca. Me dejó plantado. Entonces, por eso es que llegamos a este punto de decir, solo de noche teníamos los encuentros, las charlas, el de poder conocernos mucho más. Pero bueno, fue avanzando porque eso pasó casi como un año y medio tal vez. Pasó y tuvimos ya más acercamientos. Dos muchachos inexpertos, quiero aclarar esto, Annelise, dos muchachos inexpertos que sin empezamos. consejos, sin guía de sus padres. Exacto, no había guía por mi lado, soy el menor, mis hermanas ya se habían casado, habían formado sus familias, era el último que quedaba. Por su lado, de repente también una situación similar, pero no habían consejos. Hasta qué punto llegar, hasta qué punto respetar a una mujer. Yo no tenía ese tipo de condición de y aparte consejos. los consejos que el mundo te da es ese es el todo. punto. Ese es el punto. Los consejos que mis amigos me daban eran de una vez, vulgarmente hablando tal vez, que sea tuya, agárratelo, no la dejes, de una vez. Y esa era la frase que escuchaba cada vez, de una vez. Y llegó el momento que de repente pues ella accedió tal vez, porque yo le pedí en una ocasión, recuerdo, la prueba del amor. Esos tiempos, Annelise, por favor no se rían. Pero esos tiempos, Annelise, era muy común el pedirle, por ejemplo, la prueba del amor a tu enamorada. Si me amas, dame la prueba del amor. Julia, ¿en verdad me quieres? Dame la prueba del amor. Y fue así. Entonces, ¿cuál es la prueba del amor? Dame un beso. Dame un abrazo, dame una caricia. Y esto avanzó. Y creo que nuestra relación se solidifica de una forma fuerte. ¿A qué voy con esta palabra fuerte? De una forma tal vez hasta con presión, porque resulta que Julia queda embarazada de todo este fruto, tal vez de conocernos, conversar. Queda embarazada y no sabemos qué hacer. Claro, eran jovencitos. No sabíamos qué hacer. Entonces llega un momento en que la relación se torna en algo como que exigida. ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo tenía intenciones y, a ver, con todo respeto, de pasarla bien con ella, de tener ese tiempo. Pero en ese momento no tenía como la mentalidad de me voy a casar, voy a formar. No, era una mentalidad de la voy a pasar bien, voy a disfrutar, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Como dice el mundo. Por ningún lado se nos pasó. Especialmente a mí no se me pasó porque como yo estaba empezando, estaba despertando, estaba conociendo más personas, muchachas, salidas. No, por ningún lado. O sea, mi intención de mí era vivir el momento. Disfrutar, vivir la vida, gozar. Ese era mi propósito de mí. En cambio, en el lado de mi esposa era más distinto todavía porque ella ni siquiera había despertado. Porque estaba recién dejando la adolescencia, 15 años y medio, 16 años, y mi esposa quedó por si acaso a los 16 años y medio, casi embarazada, 17, exagerando. O sea, ¿cómo usted reacciona ante eso? Mira que yo pienso que Annelise, con mi esposo, con mi ex, no, con mi novio, estábamos más que por compañía yo como persona, porque no había quien me recoja en las noches. Entonces a mí como que me daba miedo irme sola de noche. Y de alguna manera yo sentí esa compañía de parte de él, porque él me recogía, me llevaba hasta mi casa, me dejaba y él se iba a su trabajo. Entonces por mucho tiempo estuvimos así, como que acompañándome todo el tiempo, venía a recogerme. Y éramos como amigos que nunca nos tomamos de la mano, más era la compañía de él que estaba ahí para mi presente. Y en el momento en que él me habla sobre la prueba del amor que él dice, en su tiempo yo había cumplido recién 17 años y no sé en cómo, ¿no? Y es que estábamos 1 año y medio ya saliendo juntos. Y yo pienso que hubo ahí un afecto de mí hacia él, porque antes no lo había. Simplemente le veía como un amigo que me acompañaba, y si no estaba, pues me daba miedo, y entonces él venía a recogerme
y me llevaba a mi casa y me dejaba en la puerta, bueno, un poco más antes de mi casa, pero o sea, yo le vi a él como una compañía. Y en el momento en que yo me doy cuenta que estoy embarazada, para mí es en ese momento que se abre mis ojos y digo, oh, ¿qué he hecho? ¿En qué tiempo estoy? ¿En qué momento? Para mí, el día en que me enteré que yo estaba embarazada, fue el día en que desperté y dije, hice todas las cosas mal, me equivoqué. Simplemente en ese momento me di cuenta de que todo lo que había hecho estaba mal. Todo lo que había hecho estaba equivocado en ese momento, acceder a muchas cosas. Yo misma me daba cuenta, ¿no? Tengo 17 años y si tengo un bebé, ¿yo qué voy a hacer con un bebé? ¿Cómo va a reaccionar mi mamá? ¿Cómo va a reaccionar mi familia? Mis hermanos, pues yo era la que tenía 17 años. Somos 5 hermanos y mi hermano mayor tuvo su bebé a los casi 27 años. Wow. Y después yo. Entonces ha sido muy difícil. Acotar a esto, que bueno, un poquito retrocediendo, tal vez no estuviéramos juntos nosotros. En una ocasión, creo que todavía no fuimos ni novios, pero ya teníamos esa relación de lo que menciona mi esposa, acompañar, recogerla, acompañar, eso. Resulta que en una ocasión, me imagino que como yo me iba a parar a su instituto todas las noches de lunes a viernes, me imagino que sus compañeras igual ya me conocían, me veían a mí como el pretendiente o por lo menos pues como el acompañante. Pero una noche de esas, ellos conocían porque trabajaba también cerca. Vinieron y tocaron la puerta donde yo trabajaba, más temprano de lo común. Ella salía, sus amigas. Por decirte, 7 de la noche vinieron a tocar la puerta. Ella salía a las 9:15. Y vinieron a tocar la puerta y me dijeron, esta es una carta que te manda Julia. Y yo por un momento dije, no, wow, esta carta seguro me está diciendo que no puedo vivir sin ti, te amo. Una carta romántica. Ven esta noche más temprano. Sin embargo, cuando la leí y me esperaron, ¿no?, a que pueda abrir la carta. Resulta que era un reto, creo, pero la idea es que ella me estaba terminando antes de haber comenzado la relación en esa carta. Me estaba diciendo, no quiero volverte a ver, no quiero que vengas más a recogerme, nuestro noviazgo termina aquí. Por favor, no me busques más. Y ese momento yo sentí que la primera muchacha me había rechazado. Y sentí que mi mundo se me destrozaba y decía, no puede ser. Sencillamente cerré la puerta, no les dije nada a las muchachas, a sus compañeras, eran como 3, 4 personas. Me imagino que le fueron a dar la noticia también. La idea es que ese día me salí, no fui a recogerla, creo, por primera vez a su instituto. Me salí con algunos amigos para compartir y les expongo esta situación a mis amigos y me dijeron, no la busques, que esto, que aquello, hay otras. El mundo te da ese tipo de consejos. No, sustitúyela con otra, hay otras, vive tu vida, disfruta, no pierdas tu tiempo, no te ruegues. Y resulta que con ese tipo de comentarios pues yo me llené de valentía y dije, muy bien, no la busco más. ¿Me terminó? Perfecto, no la busco más. No la voy a buscar. Creo que durante una semana no fui a buscarla, o tal vez menos, unos 4 o 3 días no fui a buscarla. Y tenía intención, Annalise, de no buscarla nunca más. Tenía esa intención. Y resalto, nunca más la voy a buscar. Por eso digo, de repente no estuviéramos aquí juntos. Porque para mí ahí fracasó, feneció, murió la relación de conquista. Y en una de esas noches, a eso de las 8:30, un poquito más temprano, mi puerta igual suena. Y salgo y resulta que era Julia, la que estaba fuera del trabajo. Y todavía yo hecho al especial, al orgulloso. Dije, ¿qué quieres? Me dijo, no, quería explicarte el porqué de la carta. ¿Por qué? Ya me dijiste todo. No, es que era un reto, me dijo, era un reto, me pusieron un reto y te terminé. Pero ahora, ¿qué quieres? ¿Me acompañas? Bueno, y otra vez. Y su corazoncito se hizo pedazos y dijo, está bien.
Y otra vez, bueno, cuando me dijo que ella era un reto, me sentí un poco más tranquilo. Y no era tanto tal vez de corazón que ella me estaba terminando. Porque en la carta, por un poquito de respeto y por amor hacia mí, tampoco puedo transmitir muchas cosas Sí. de lo que decía la carta. Claro, Entonces claro. era un insulto hacia mí. Y eso fue lo que dije, no, nunca más esta Claro, es relación. que también tomemos en cuenta las edades, ¿no? Uno cuando es joven, adolescente, hace tantas Un adolescente, cosas. exactamente. Entonces, de repente no estuviéramos aquí, pero bueno, se dio esa situación y nuevamente empezamos a entablar la conversación, la amistad y llegamos a esta etapa que mi esposa pues menciona. Claro, pastor, ¿en qué momento? Bueno, ustedes ya viven esa experiencia, la pastora queda embarazada, no sabe qué hacer, no saben cómo enfrentar a sus familias. Usted me decía un poquito detrás de cámaras que en ese momento usted decía, yo alzo las manos, yo no me voy a hacer cargo en ese momento. Pero después, ¿qué sucede? Que tal vez Dios tiene un encuentro o algo, que Dios empieza a poner todo en su lugar de una manera muy, muy loca. El problema más grande que he vivido en mi vida hasta esa etapa fue esa. El escuchar de mi enamorada en esos tiempos que me decía estoy embarazada. Porque se paró frente a mí y me dijo te tengo que decir algo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Estoy embarazada. Yo tampoco sabía, por ejemplo, cómo reaccionar a ese tipo Claro. de palabras, no sabía, tipo de situaciones, no sabía, nunca me habían hablado del tema de noviazgo, peor de ser papá, de ser un esposo, peor. Y yo no sabía qué hacer y lo único que dije fue, no sé, tú sabrás qué hacer. Yo conmigo no cuentes para nada. Entonces fue tal vez mi primera impresión. Y recuerdo que ese día pues, se fue muy enojada. Creo que tampoco quería saber nada de mí. La volví a buscar yo a ella para poder conversar, para hablar. Y le traté de hacer entender de muchas maneras de que somos muy inmaduros, jóvenes, que yo no estoy dispuesto ni listo para poder ser un papá, un esposo. Ella por su parte no sabía ni siquiera con qué letra empezaba la mamá. Entonces estábamos un poquito muy confundidos en esa situación y no sabemos qué hacer. A todo eso, con los consejos que yo pido y toda esa situación, pues yo llego a un punto de proponerla a ella, porque eso nació de mí, y le dije, Vamos a culminar con el embarazo. sí, terminemos con este grande problema. Permítanme, por favor, aclarar que lo menciono de esta manera porque en esos tiempos para mí era un grande problema, porque sé que la llegada de un bebé nunca es un problema, es propósito Pero de en su Dios. mente, tal vez de un joven inmaduro, apartado de Dios, con muchos temores, obviamente uno empieza a pensar de esa Exacto. manera. No sabía qué hacer y el consejo que yo recibí de algunas amistades, vuelvo a insistir, es que yo me había asociado, me había rodeado de personas muy adultas, jóvenes, muchos de ellos hasta papás, y ellos me daban ese consejo de decir, aborten, hagan un aborto y termina la situación. Ella por su camino, tú por tu camino, listo. Y el mundo lo llama esto deshacerse del problema. Y era lo que me transmitieron a mí. Y yo le propuse eso a mi enamorada en esos tiempos. Yo no estoy dispuesto, no estoy listo ni preparado por ningún lado para ser papá. Quiero vivir mi vida, soy muchacho, tengo una carrera por hacer, tengo, bueno, proyectos, sueños personales y creo que también tú. Terminemos con esto. Te propongo que abortemos. Mi esposa accedió en primera instancia. Me imagino por la desesperación, por el saber que no sabe qué hacer, por ejemplo, en esa situación. Está bien. Bueno, antes de eso, mi enamorada insistió, por ejemplo, con remedios naturales y caseros, el poder abortar. Entre ellos, tomarse café, tinto, bueno, Muchas cosas. muchas cosas. Y como no se daba la interrupción del embarazo, pues ya estaban transcurriendo casi como un mes por lo menos. Y yo vengo con esta proposición y yo ya tenía todo planificado, todo listo, preparado.
Había tenido la entrevista con el médico que iba a hacer, por si acaso, el aborto. Procedimiento. Exactamente, el procedimiento. Con los amigos y las amigas que me estaban echando la mano en esa situación. Ujú. Y le propongo y le digo tal día, recuerdo, sábado, a las 10 de la mañana, te recojo, vamos y solucionamos el problema. Mi esposa me dijo que sí, perfecto, nos encontramos. En el lugar citado, el día sábado yo la esperé y nunca llegó, nunca vino. Y yo dije, ay, me falló. En mi mente estaba, ¿qué pasa con Julia? ¿Qué sucede? ¿Quiere tener al hijo? Es más, sé que va a sonar esto fuerte, pero hasta decía, ¿quiere desgraciarse la vida? Yo no quiero. Entonces es ahí donde yo tomo la decisión de decir, conmigo no cuentes para nada, quieres tenerlo, tenlo tú sola, haz frente, lo que tú quieras, pero conmigo no cuentes. Cuando la busco después del acontecido del día sábado, le dije el por qué no había venido. Yo esperaba un pretexto que me diga de repente, pues me atrasé, me olvidé, o otro tipo de cosas. Sencillamente me dijo, no lo voy a abortar, lo voy a tener. Y ahí es donde ahí me confronta peor a mí, me saca tal vez el Moisés de adentro y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Me quieres desgraciar la vida también a mí. Y es ahí donde a veces viene el tema de culpabilidades, y por qué no te cuidaste, y por qué esto, y por qué lo otro, tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, nos echábamos la culpa y llegamos a un punto de decir, muy bien, ambos por nuestro lado, tú por tu camino, yo por mi camino. Porque hasta entonces, Annelies, nosotros no habíamos comentado a nadie de esta situación. Yo había comentado solamente a mis amistades o amigos, a los que creía que eran mis amigos en el mundo, pero a mis familiares ninguno sabía de esto. Nadie sabía de esto, mis familiares, tampoco por lo propio su familia. Y la única decisión que tomamos en su momento fue, pues, escaparnos, huir del asunto, porque no queríamos estar en Sucre. Uno, por el que dirán, ay, miren qué muchacha, qué señorita, o el que dirán, ay, ese muchacho había cometido esto. Entonces, por ese factor del que dirán, nosotros pues fuimos muy cobardes en la inmadurez, Claro. en tal vez siendo muy prematuros jóvenes, y meternos a esta situación. Y decidimos escaparnos, huir. Pero yo le propongo una última oportunidad para poder volvernos a ver. Recuerdo que la cité a el Parque Bolívar, debajo, cerca de la torre que tenemos en Sucre. Y yo la espero, ella llega, se sienta y ese día lloramos, Annelies, como si de repente pues nos estuviéramos despidiendo para poder matarnos, quitarnos la vida. Porque yo sentí que en su momento pues había fracasado en mi vida, había cometido un error que de repente otra persona no podía atravesar por la situación que yo estaba pasando. No tenía valor, valentía, ni la manera como entablar o conversar con mis padres de esta situación. Lo propio mi esposa. Lloramos como nunca ese día. Derramamos lágrimas, la abracé, la agarré las manos. Pero no cambió la opinión, ¿no? El tema de continuemos juntos, no cambió. Lloramos y le dije que te vaya bien. Lo propio ella a mí me decía. También a ti. Antes de poder tal vez ya despedirnos, en ese momento donde lloramos, yo andaba siempre con un Walkman, un MP3, y para un poquito tal vez tratar de calmar mi pena, me puse los audífonos, prendí y empecé a escuchar. Mi intención era tal vez desahogarme un poquito, calmar la pena, pero resulta que no sé de cómo escucho Radio Betel. Y hay una música que llega a mi corazón, era como si me estuviera dando paz. Y yo sentí y aclaré en el principio, al comenzar este testimonio, Annelies, que yo he crecido en una iglesia, he nacido en una iglesia, he desarrollado mi vida, una gran parte de la niñez, por no decir toda, en una congregación
Yo me la sé, me la sabía de la Biblia, muchas cosas. Y hoy mismo puedo decir tal vez y resaltar que todo lo que de repente pues ahora tengo y sé es también gracias a mi niñez, Amén. lo que he aprendido en las escuelas dominicales. Y cuando me pongo la música siento una sensación que Dios me habla y me dice, no todo está perdido. Si vuelves a mí, yo te puedo dar una oportunidad. Ese día yo me paré con los ojos llenos de lágrimas y le dije, dame hoy más, porque ese día era la despedida. Le dije, dame hoy más, dame hoy más. Quiero hacer algo más. Por favor, dame hoy día más. Quiero hacer algo y por la noche hablamos. Y no me respondió mi enamorada en aquel entonces. Sencillamente con la mirada asistió en que perfecto, voy a aceptar. Me levanté, fui caminando a la iglesia a buscar una ayuda. En el camino, yo, en mi ignorancia, porque quiero resaltar esto y aclarar, en mi ignorancia, le dije a Dios, te voy a dar una oportunidad para que tú hagas algo ahora. Aclaro esto porque nosotros no somos quienes para darle una oportunidad a Dios. Dios es quien nos da las oportunidades. Pero en mi ignorancia, en mi dolor, en mi pena, en mi tristeza, en ese momento de fracaso que estaba viviendo, yo le dije esto al Señor y audiblemente, te voy a dar una oportunidad. Ahora quiero que hagas lo que tú puedes hacer en mí. Te doy una oportunidad. Me fui a buscar a la iglesia. El día que yo tengo un encuentro con el Señor, que a propósito es al día siguiente, yo me reconcilio con el Señor Jesús, porque reconocí que había fallado y todo lo que yo estaba viviendo, Annelise, eran las consecuencias de mis actos, porque yo era un cristiano, adolescente, joven, como quieran llamarme, un cristiano sinvergüenza, como llamamos doble cara, hipócrita. Eres cristiano con la iglesia, pero eres un mundano en el mundo. Cuidas tus palabras dentro de la iglesia, pero afuera hablas lo que tú quieres. Tienes un poquito de cuidado con tus acciones dentro de la iglesia, pero afuera eres otro y eres ese tipo de cristiano. Y yo tuve un encuentro con Dios, con el Señor. Me reconcilié. Ese día creo que lloré bastante y sentí una paz en mi corazón que de repente, si lo explico, muchos no podrían entender, pero sentí una paz en mi corazón. Sentí a través del problema que yo lo llamaba en ese momento que estuvimos viviendo, que era grande. Sabía que no había alternativa, solución, oportunidad, esperanza para mí, pero después de haberme levantado, de haberme reconciliado con Dios, yo siento una paz y cambia mi opinión. Yo la voy a buscar a mi enamorada, le digo, Julia, me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo de este embarazo. Es mi hijo y yo me voy a hacer cargo. Claro, Julia no estaba por si acaso tampoco con esa disposición de decir, ay, aleluya, gloria a Dios. Para empezar, no era cristiana. Me dijo sencillamente, no te preocupes. Quien sea que te esté obligando, que te esté presionando, no te preocupes por mí. Yo haré lo que tengo que hacer con mi vida. Déjame sola y yo sigo mi camino. Y la agarré, la hablé y le dije, es que ha habido un cambio en mí y no es nadie quien me ha hablado. Y yo he recapacitado. Wow. Cometimos un error y yo soy el culpable y yo voy a dar la cara en esto. Y empecé a hablar como un padre inexperto, pero como padre decir, es nuestro hijo, es mi hijo. Y yo voy a tener que ser responsable de todo esto. Entonces empieza así tal vez el tema de la reconciliación, porque desde ese punto, Annelise, yo no me he apartado del Señor Jesucristo. Todos los días iba a la iglesia. Dejé de juntarme con ese tipo de amistades, aunque seguía trabajando todavía en ese grupo, pero dejé de asistir. Un cambio en su Hubo manera un cambio. Yo puedo decir un cambio 360 grados, un cambio radical. Es que cómo te explico y cómo te expreso. Es que yo veía en ese momento, en ese punto de quiebre, sentados en la Plaza Bolívar,
que para mí no había solución, no había oportunidad, no había oportunidad. Todas las puertas que veía estaban cerradas, los caminos que veía no eran visibles. Y al tener este encuentro con el Señor Jesús, fue distinto. Hubo una paz en mí, a pesar del problema que seguía existiendo, porque eso no desapareció, seguía el problema, pero había una paz en mí. Por tal situación es que yo tuve un cambio radical, decir, Dios ha hecho esto por mí, Cristo ha hecho esto por mí. Entonces yo tengo que poner de mi parte. Me aparté de las amistades, empecé a frecuentar más en la congregación, en la iglesia, y me imagino que Julia notó también por si acaso los cambios, porque ya no era ese mismo, porque ella me vio, por ejemplo, siempre fumando cigarrillo, a veces con bebidas me veía, pero desde ahí yo ya no agarré más nada de este tipo de productos, nada de ese tipo de cosas. Ya no hablaba de fiestas, ya no hablaba vamos a tal discoteca, ya nunca le había ofrecido más a partir de eso. Es más, cambió y decir te invito a mi iglesia, te invito a mi congregación. Entonces llega ese momento en que siento paz y tengo que enfrentar a papá y a mamá. Pastora, que nos cuente usted un poquito sobre su punto de vista. Ha sido un momento muy difícil. Mi esposo hablaba sobre esa situación del aborto, por ejemplo. Como bien dice él, se juntaba con personas mayores y ya le aconsejaban cosas más. De igual manera, como yo estaba en el instituto, yo era la más pequeña y las otras personas eran personas más grandes. Y de igual manera, ¿no? Tenía una compañera que me decía, tú me das 450 y yo te traigo tal píldora. Y yo, pues jovencita, yo no tenía y yo le decía, no, pero y ella me comentaba, no, he hecho esto y he hecho esto, yo ya he abortado. Y ella me decía, hace esto, hace esto. Y yo, de alguna manera, yo pienso que con la desesperación que yo tenía, y tenía un novio, digamos, para mí que era cobarde, en su momento yo le veía cobarde, yo lo veía como que hasta le recriminaba y decía, pero ¿por qué me perseguías tanto? ¿Por qué me decías esto? Y yo empecé a odiarle a mi novio, empecé a rechazarle, empecé a decir, qué cobarde, o sea, tanto Claro, en su decepción, en su enojo. qué triste, digamos. Y cuando mi compañera me habló sobre esa situación, él me habló. Entonces, habían tantas personas que me decían, deshazte porque va a ser un estorbo, deshazte. Y tanto que me habían hablado, y yo dije, sí, lo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Una compañera me dijo, haz esto, prepara café, haz esto y esto va a pasar. Y yo hice. Y cuando dice mi esposo, por ejemplo, que él quería que abortemos por mediante médico, es cierto. Él me dijo, pero una noche antes de poder ir, estaba durmiendo y yo me soñé con un bebé que venía a mí, que me abrazaba. O sea, me soñé eso y un día antes yo estaba planificando cómo lo voy a hacer, cómo voy a abortar, cómo va a ser la situación y todas esas situaciones. Pero me dormí llorando, triste, y cuando levanté de ese sueño que venía un bebé a abrazarme, y, y yo ahí decidí, dije, no, yo lo voy a tener, él no tiene la culpa, yo tengo la culpa. Y si su papá es tan cobarde, porque ni modo, yo lo voy a afrontar, yo lo voy a hacer, ni mis papás no sabían en ese tiempo. Entonces yo le decía, no, imposible. Y ahí, ese sueño que yo tuve, eh, ese sueño que yo tuve como persona, es ahí donde pienso que Dios me habla, para no poder abortar al bebé. Y si no hubiera sido ese sueño, Nelis, yo pienso que hubiera abortado. O sea, esa mañana, cuando nosotros teníamos que encontrarnos, me soñé eso. Y cuando me levanté de la cama, dije, no,
lo voy a tener. Yo sé que tengo 17 años y no sé, no, ni siquiera me imagino las dimensiones, cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a hacer. No. Y cuando le veo a él y me dice, no, vamos a encontrarnos en la torre, yo quiero hablar contigo. Y yo enojadísima, ¿no? Yo le decía, mira que yo no voy porque en su labio de él estaba, no quiero, porque voy a fregarme la vida. Y yo ahí enojada, yo le decía, no te preocupes, yo lo voy a tener, yo no te voy a pedir un centavo, yo lo voy a tener. Eso sí, no sé cómo lo voy a hacer porque soy tan joven. Y para mí, ¿no? La estaba escuchando y yo decía, él no me está atendiendo a mí. Lo que yo estoy hablando no me está atendiendo. Y entonces, ¿para qué me dice que nos encontremos? Yo enojada. Y él dice, ¿no? Estaba escuchando y ahí él dice, estaba escuchando la radio, pero yo no sabía que era una radio, no lo sabía. Entonces él se levanta y me dice, dame el día de hoy. Y yo enojadísima, peor, no molesta de decir, me dice que nos encontremos y después se levanta como un loco y dice, me voy a ir y dame este día para poder solucionar o algo así. Yo decía, ay, no. Entonces empecé a odiarle a él, empecé a rechazarlo, empecé a decir, este muchacho nada más quería tener relaciones sexuales conmigo, él no quería. Solo quería utilizarme. Solo quería utilizarme y nada más. Y recuerdo el día que mi mamá se enteró, por ejemplo, que yo estaba embarazada, me desmayé. Wow. Y me llevaron al doctor y ahí me hicieron análisis y mi mamá se enteró ahí que estaba embarazada yo. Y mi mamá me dice, ¿estás embarazada? Te doy una semana para que tú me digas quién es ese chico y que tú lo traigas. ¿Quién es? Wow. Santo Dios. Y ahí, ¿no? Le llamé a Moisés y yo le dije, mira que mi mamá ya sabe que estoy embarazada y me ha dicho que quién es el papá del bebé. Y él ya pues había ido a la iglesia, había hablado con el pastor Marcelo y le aconsejaron muchas cosas, pero yo seguía con eso. No quiero saber nada del muchacho. Yo le decía a mi mamá, no quiero saber nada del muchacho. Mira que yo estoy sola. Yo le decía a mi mamá, no quiero saber absolutamente nada de él porque él es cobarde dentro de mí, ¿no? Y mi mamá decía, no, ¿cómo puedes? Imposible, tienes que decir quién es el muchacho. Yo no quería decir porque como no sabía nadie quién era mi novio, entonces nadie iba a sospechar que yo tenía un novio. Y ¿cómo reacciona usted cuando el pastor le propone casarse? esa es otra situación que nosotros jamás pensábamos casarnos. Jamás, ni lo habíamos hablado, ni absolutamente nada. Quien dice que nos tenemos que casar es su papá, su mamá, mi papá y mi mamá. Entonces, sus papás deciden por ustedes. Sí, porque éramos tan jóvenes. Claro. Yo apenas había cumplido 17 años. Y mis papás y sus papás quedaron de acuerdo para que nosotros nos casemos. Y nosotros ni siquiera nos mirábamos, porque yo sentía como que un odio hacia él. Yo pienso que de la misma manera que después de haber un amor, como que llegamos a odiarnos, a no querer ni siquiera hablar. Y cuando dijeron, ¿se van a casar? Y mi mamá dijo, sí, se van a casar. Se van a casar porque ya tienen que hacerse responsables. Yo decía, pero tengo 17 años. Tengo 17 años y mi mamá dice que me case. Y no, yo pienso que fue más por ese lado que llegamos a pensar en una boda. Y este tipo de respuestas que da, por ejemplo, su mamá o sus padres y mis padres, es más dada esta situación de la sociedad
el qué dirá la gente. Ujú. Por un lado, ¿qué van a decir de mi hija? ¿Que no tiene papá? ¿Que no saben quién es muchacho? Y por mi lado, pues la gran presión, porque yo ya tenía encuentro con Dios y yo ya estaba pensando, por si acaso, con la cabeza. Yo recibí un consejo muy bonito del pastor Marcelo que me dijo, si no estás decidido todavía y no la amas, o si la amas, no estás tan decidido, yo te aconsejo que tú seas responsable, porque ninguno me había dado ese tipo de consejos. Sé responsable. Todavía no te cases, porque el día que te cases tienes que saber que no hay vuelta que dar atrás, Moisés. En cambio, mi mamá decía otra cosa. Tienes que casarte, tienes que casarte. Has hecho esto, te casas pues ahora. Entonces, yo encontré ese tipo de respuesta en el pastor y yo me quedé con eso y dije, sí, puedo ser responsable. Es más, yo le compartí esto a Julia y ella estaba de acuerdo, pero los padres eran los que presionaban y decían, no, no hay tal cosa. O se separan o O se casó. se casan. Pero en mí había, ella dice por un lado, por ejemplo, que había un gran odio hacia mí y entiendo porque yo tal vez incité a Totalmente. toda esta situación porque yo fui, aunque no sea agradable darme ese título, pero fui cobarde en su momento yo por muchos consejos. eh, yo la incité a todo esto a ella para que no pueda tal vez de repente pues amarme, pero yo ya había cambiado en ese momento y dije, yo la amo, porque la amaba, la amo. Y si tengo que ser pues padre prematuro, lo voy a hacer. Y empecé, por ejemplo, yo a acercarme más con esa decisión. A Y enamorarla sí, nuevamente. sí, y le propuse, ¿no? Casémonos, casémonos. Y esta decisión, Annelies, no la tomo yo por la presión de mis padres. Estaba por un lado sí la presión de los papás, pero yo la tomo porque sí, me convencí y dije sí, me voy a casar, me quiero casar. Aunque no me veía tal vez toda la vida entera, porque a veces pensamos en esa edad de que siempre Julia va a ser así, porque mira, ya hemos pasado 17 años y somos tan distintos. Ella a veces me dice, ay, estás, mejor no diré, porque me siento mal yo mismo, pero hemos cambiado, pero nunca me imaginé eso. Yo siempre decía, la muchacha de 17 años va a ser para toda la vida, pero Eternamente de 17 exactamente, años. pero la propongo y le digo, casémonos, casémonos. En primera instancia ella me dice, no, solo vivamos, pero tenía por lado su presión de sus padres. Sus padres no me aceptaban, no aceptaban por si acaso el matrimonio, pero por el que dirán que se case. Esa era la situación. Entonces resulta que llega el matrimonio, es más, inexpertos, los padres de ellos, de mi esposa, mejor dicho, como no aceptaban, ellos no participaron, por ejemplo, de nuestro matrimonio. Nosotros nos casamos por si acaso muy triste, muy triste. Recuerdo que pagué 238 bolivianos, por ejemplo, para nuestro registro civil. Les pedimos al pastor Marcelo y a su esposa para que puedan ayudarnos como testigos. Ellos fueron con nosotros. Salimos después de casarnos. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cómo reacciona un esposo, una esposa? Fuimos muy inexpertos porque creo que ahí es donde empieza otra historia, pero ya una historia de repente, pues, el de asentar los pies Exacto. sobre la familia y ahora pues vienen los problemas, porque hasta ahí por lo menos yo tenía una forma muy distinta de ver, decir yo la amo, la quiero, pero ya cuando la conocí dentro de casa era muy distinto. Es más, resaltar, por ejemplo, que yo desde el momento que yo tuve un encuentro con Dios, mi reconciliación con el Señor, Annelies, había un sentir en mi corazón de predicar la palabra. Yo siempre le decía al Señor desde ese momento, si en algo te sirvo, Señor, úsame. Quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte. Por eso es que desde ese momento mi esposa no me deja mentir. Yo acompañaba a los pastores a campañas, aniversarios, a los campos, a distintos lugares he empezado a frecuentar porque había un sentir en mi corazón. Es más, yo un día después ya de casados le propuse a mi esposa y le dije, quiero servir a Dios. ¿Serviremos a Dios? Y esa parte no entendía. ¿Cómo servir a Dios? O sea, quiero ser pastor. Y ella me decía, tú vas a ser pastor. Yo no. Nunca quería ser ella. Porque hasta entonces creo que en el término vulgar disimulaba tal vez ser cristiana. Porque los primeros días de casados ella no asistía a la iglesia. Creo que durante un año más o menos no asistía a la iglesia. Yo iba a la congregación. Ella iba a sus festejos de familias, pero yo no. Yo iba a la congregación y bueno, usé un poquito de chantajes, estrategias de decirle, yo voy a tu festejo también, pero tú también ven a la iglesia. Un día a la iglesia, un día
a tus Tus encuentros de la familia. Y ahí me dijo, pero son con bebidas en mi casa. No importa, yo voy. Entonces fueron estrategias que yo usé hasta que, bueno, la llevé un poco más a la congregación, la llevé más a la congregación. Pero no había tal vez un encuentro con el Señor Jesús de mi esposa en el corazón. Todavía no había. Pero sí era muy respetuosa, muy educada dentro de la iglesia. Hay cosas que solamente me decía a mí, me compartía, pero era muy respetuosa, estaba en la congregación y creo que fue un desarrollo Fue de esa poco a manera. poco. Y después Cristo llega a la vida de la pastora. Y eso, que ustedes salen a la obra, me contaron, pero no era como que la pastora dijo, sí, heme aquí, señores, sino ella por santa obediencia detrás de su esposo era como que, bueno, está bien, pero Ay, que después Dios trata con su vida. Pastores, uy, no, es que a veces yo digo, no alcanza el tiempo de verdad para sí. seguir hablando. Pero, y créanme que los voy a volver a invitar para esta segunda parte de la historia, porque sé que también es muy edificante, pero quiero que nos dejen un consejo ustedes desde lo que han vivido para todas aquellas personas que están pasando por situaciones similares. Una adolescente embarazada, un joven que tal vez un día estaba en la iglesia y después ha decidido tomar el propio rumbo de su vida, o personas que están en relaciones tóxicas, personas que están a punto de casarse por la presión de sus padres, que aunque no lo crean, este programa llega a todo tipo de realidades. Entonces, ¿qué consejo después de... Dios ha hecho un maravilloso trabajo, tiene una familia muy hermosa, un hijo que le sirve al Señor y que es de mucha bendición para ustedes también en su ministerio. ¿Y qué es lo que ustedes le podrían decir a un joven que tal vez les hubiera gustado que alguien les diga a ustedes en esa circunstancia? Yo puedo resaltar algo de forma muy puntual, Annelies, que Dios es un Dios de proyectos, propósitos y de metas. Dios no es un Dios de coincidencias. Todo lo que hemos pasado y que de repente tú lo mencionas que no tocamos por factor de tiempo, nos hace entender que pareciera errores, fallas, equivocaciones, fracasos y coincidencias o malas suertes. Pero es que Dios tiene todo cronometrado. A veces Dios permite a causa de nuestras consecuencias también que atravesemos por distintas maneras. Pero miren, yo por lo menos, esto en broma, Annelies, siempre digo, gracias a mí conociste al Señor. Gracias a mí, por ejemplo, tú ahora eres parte de un ministerio, o sea, en broma, porque yo fui la que de repente fui el instrumento para ella, para que pueda llegar a la congregación. Y yo a este punto no me arrepiento de nada porque al final de cuentas en su momento cuando atravesé muchos momentos pues hubiera esperado que alguien me diga por ejemplo para todo tiene solución, Dios no te ha olvidado, Dios tiene un proyecto contigo, Dios te está encaminando, sé que Dios te está llamando, vuelve a sus caminos. Me hubiera gustado que alguien me diga ese tipo de frases, pero nosotros no encontramos ese tipo de frases. Por eso yo transmito en esta ocasión que Dios es un Dios de proyectos, Dios no es un Dios de coincidencias. Todo lo que estés atravesando, todo lo que estés pasando en este tiempo, sea muy grande, muy difícil, el fracaso, el precipicio, el hueco donde puedas estar, siempre habrá una mano Sí, de esperanza y esa mano es del Señor Jesucristo, que te dice, aunque tú te olvidaste de mí, porque eso pasó en mí, aunque tú te olvidaste de mí, yo no me he olvidado de ti, vuelve a mis caminos, ven, yo te estoy esperando. Yo voy a transformar tu vida. A pesar de tus errores las voy a volver por si acaso en bendiciones. Porque yo a este punto, Annelies, puedo decir que mi familia es una bendición. Amo a mi esposa, la forma como se desarrolla en el ministerio, la manera como es un gran apoyo para mí. Ustedes pueden ver tal vez los que conocen Quintanilla, un desarrollo tal vez bonito, sin japtar. Pero nada es por mí, es porque también mi esposa está cerca de mí, que me apoya, organiza, me ayuda. Mencionaste, por ejemplo, a mi hijo que ahora es un adolescente también, ya de 15 años, que tiene un talento por adelante, toca casi media docena de instrumentos, tiene muchas capacidades, muchas virtudes. Y yo a esto llego a decir sencillamente, gracias, gracias Señor, gracias Dios, Él sabe. Él sabe por qué a veces atravesamos todo este tipo de condiciones y aunque a veces no haya alguien que te pueda extender una mano, una frase, una palabra, allí está Dios, que siempre te dice, ve más adelante, porque de seguro adelante entenderás
lo que ahora no entiendes. Y yo llego a este punto de decir, entiendo la voluntad de Dios, por el cual nos ha preservado, nos ha guardado, nos ha cuidado, tanto en el noviazgo, en la familia que hemos formado, y continuamos viendo las grandes y bondades de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos olvidemos, Dios es un Dios de proyectos y de oportunidades. Pastora. Amén, ¿no? Decir, bueno, a esos jóvenes que quizá están pasando momentos difíciles, que como nosotros no encuentran una salida, como nosotros no encuentran quizás un momento de decir, ahora que me ayuda, a nosotros Dios nos ha ayudado en todo ese proceso. Dios nos ha ido ayudando, Dios nos ha ido guiando en el camino del matrimonio. Mi hijo va a tener 16 años. Wow. Y nosotros pienso que hemos crecido, ¿no? a la par de él. Y si nosotros no hubiéramos aprendido de la palabra del Señor, o Dios, o yo, o tener un encuentro con Dios, hubiera sido distinto. Tal vez el matrimonio hubiera sido distinto, la situación, porque tengo amigas de la misma manera y que han pasado lo mismo que nosotros hemos pasado y han llegado a terminar la relación, y ahora sus vidas es diferente. Pero ahora nosotros estamos en este lugar con un propósito que el Señor ha marcado en nuestras vidas, y solo el Señor nos ha ayudado. Solo el Señor ha sido el que nos ha llevado de la mano. Y si estamos 16 años juntos, es porque la misericordia del Señor ha sido grande. La misericordia del Señor ha sido, bueno, realmente ha sido solo Él que nos ha mantenido firmes en el camino del Señor, y también llevando la obra del Señor, solo Él. Verdaderamente yo digo, si miro mi camino atrás, cuán equivocado hubiera estado si yo hubiera decidido seguir en la misma actitud, que yo no quería ir a la iglesia, que yo no quería saber nada de las cosas de Dios. Como dice mi esposo, ha sido la insistencia de él que ha hecho que yo pueda conocer al Señor y pueda tener yo un encuentro personal con el Señor, para que yo pueda seguir trabajando en el camino. Amén. Pastores, les agradezco de verdad completamente su participación en el programa. Sé que va a ser de mucha bendición. Desde ya les digo, los espero para la segunda parte, porque esta historia no termina ahí. Hay muchas más cosas que contar, y es hermoso ver cómo Dios les está utilizando. Oramos para que Dios les siga utilizando en el ministerio, para que su iglesia siga creciendo para la gloria del Señor. Ya han sacado tantos obreros a la obra, jóvenes que la verdad están muy bien formados, jóvenes apasionados por el Señor. Entonces, que sigan siendo de esa inspiración para nosotros, para la juventud. Qué bueno contar con siervos de Dios como ustedes, con los que podemos hablar muchas cosas, con los que podemos conversar muchas cosas, y que no nos van a dar un consejo de teoría, sino que nos van a dar un consejo de experiencia de vida por la práctica. Que Dios les bendiga, que Dios les siga utilizando, y que Dios te bendiga a ti, que te has quedado hasta el final de este episodio. Sé que ha sido un poco largo, pero sé que ha sido de muchísima bendición también. Que Dios te bendiga, y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, no te olvides dejarlo en los comentarios. Nos llena de verdad de gozo saber cómo Dios utiliza este programa para su gloria. Chao, chao. Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.